estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Bendiga, mis hermanos, ya estamos de vuelta aquí para terminar la participación en vivo, pero la enseñanza, quiero recordarle que esta enseñanza del Pastor Esquivel se va a grabar en el Spreaker, la vamos a tener guardada para que usted la escuche, la descargue, la comparta. Es Evangelizando a los Judíos, lección 1. Vamos a pasar todas las enseñanzas y el Pastor Esquivel quedó de mandarme más audios en MP3. Ahorita se encuentra en Myanmar, hermanos, entonces va a ser imposible de repente tenerlo en vivo, pero él nos va a estar pasando sus enseñanzas y de gran bendición. Escúchela, aprenda un poquito de cómo alcanzar judíos para Cristo. Nosotros nos despedimos, hermanos. Queremos recordarle que el sábado tenemos el compañerismo de jóvenes aquí en la iglesia, a las 5 de la tarde, en nuestra iglesia local, la Iglesia Bautista Emanuel, 12 de octubre, 436, Colonia 21 de enero, aquí en Guadalupe, Nuevo León. Comuníquese con el pastor Gabino Puente al 81 12 85 88 39. Vuelvo a repetir, 81 12 85 88 39. Y también, hermanos, mañana tenemos una enseñanza del pastor Rubén Méndez de no muevas tus tiendas hasta Sodoma. Y también tendremos un nuevo integrante del staff, el pastor Jesús González de China, Nuevo León. Nos estará enseñando, hermanos, clases de cómo disciplinar a los niños desde los 0 a los 15 años, cómo guiarlos. Se llama Edificando con Gracia. Va a ser de gran bendición, no se lo pierda. Le pido que ore, hermano. Tengo una petición especial de oración que pido que me ayude a orar. Y también, hermanos, si usted sabe, hermanos, de alguien que tenga una bocina para una campaña evangelística que estamos para hacer, comuníquese conmigo al WhatsApp al 8111 85 88 39. Terminamos el canto del gallo, hermanos. Dios les bendiga. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar. Y verás lo que es el sentarte a sus pies, cuando traigas tú todo al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas, y sus ricas delicias de amor. Ok, vamos a comenzar. Gracias por su asistencia esta mañana. La intención de este seminario, la intención es aprender
en cuanto a cómo trabajar con la gente judía, cómo aproximarnos a ellos y cómo enseñarles la palabra de Dios. Ahora, el mensaje de salvación es claro. El plan de salvación que damos a la gente es claro y es sencillo. Y el Evangelio es poderoso para salvar a cualquier persona. El asunto es tener la oportunidad y la capacidad de dar el Evangelio a la persona. Entonces tenemos que buscar ciertas herramientas y buscar ciertas maneras de poder llegar a la gente para darle el Evangelio. Cuando le damos el Evangelio al judío, el Evangelio puede convencerlo. El Espíritu Santo va a usar el Evangelio para convencerlo y puede él ser salvo. Pero para llegar a ese punto tenemos que buscar la manera de que Él nos permita, el judío, darle el Evangelio. Si llegamos con un judío directamente tratando de hablar con él, dando el Evangelio, él se va a cerrar inmediatamente. Entonces tenemos que buscar las herramientas y la manera para hablar con él. Entonces, esta semana, este seminario es para poder encontrar esas herramientas y poder aprender un poco acerca de cómo podemos aproximarnos a ellos, cómo hablar con ellos y cómo podemos entregarles el mensaje para que ellos tomen la decisión de aceptar a Jesucristo o no, depende de lo que ellos decidan. Entonces vamos a estudiar esta semana acerca de estos temas y aprender algunas cosas de qué debemos saber. Estas son cosas básicas que cada trabajador a los judíos, especialmente al pueblo judío, tiene que entender, tiene que saber. Son cosas básicas de entrenamiento para poder acercarnos a ellos. Y vamos a comenzar con la primera sesión en esta mañana y vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 1, por favor. Si pueden ver en sus Biblias, Romanos capítulo 1, y vamos a leer solamente un versículo aquí, Romanos capítulo 1. Esta primera sesión, el nombre de esta sesión es ¿por qué al judío primeramente? ¿Por qué al judío primeramente? Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia en Roma. Y él les escribe a la iglesia y muy temprano en su carta él les hace esta declaración. Él les dice, no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo está declarando, a mí no me da vergüenza identificarme con Cristo. A mí no me da vergüenza identificarme con el Evangelio. El apóstol Pablo dice, yo he predicado por toda Asia acerca de Cristo y no me avergüenza. Él dice, yo he estado en ciudad tras ciudad tras ciudad predicando acerca de Cristo, pero no me avergüenza. De hecho, en una ciudad me arrestaron. Me metieron a la cárcel por predicar a Cristo, pero no me da vergüenza. En otra ciudad, dice él, me arrestaron, me azotaron mi espalda con varas por predicar a Cristo, pero no me avergüenza. En otro lugar incluso, lo arrestaron, lo apedrearon, tiraron su cuerpo fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto por predicar a Cristo, todo esto, pero él dice, no me avergüenza identificarme con Cristo. Una pregunta, hermano, ¿a usted le da vergüenza que la gente sepa que usted es cristiano? ¿Sus compañeros de trabajo saben que usted es cristiano? ¿La gente que te rodea, tus vecinos, saben que eres cristiano? ¿Tu esposa sabe que eres cristiano? El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es la dinamita, es el poder de Dios para salvar. Pero luego él usa una frase aquí muy interesante. Él dice aquí, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente. ¿Por qué? ¿Por qué al judío primeramente? ¿Por qué no dice el apóstol Pablo que el Evangelio es poderoso para salvar a cualquier persona? Porque él dice al judío primeramente y también al griego. Es sobre esta declaración que vamos a estudiar en esta primera sesión. ¿Por qué al judío primeramente? Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta sesión y vamos a pedirle que nos enseñe en esta mañana de su palabra. Te damos gracias, Jehová Dios, por lo bueno que eres y gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de abrir tu palabra y de estudiarla, de aprender de ella, Señor, y disfrutarla también. Te pido que nos ayudes, Señor, en esta hora. Ayúdanos a entender el por qué, Señor, es tan importante llevar el Evangelio a todo el mundo, al judío primeramente y también al griego, según la Escritura. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Aquí quiero enseñarles, hermanos, la primera cosa aquí. Nos enseña aquí la palabra judío primeramente. Esta palabra primeramente es una palabra muy interesante. Es la palabra griega protón.
Esta palabra protón significa que es lo más importante de lo más importante. Está diciendo que tiene primer lugar en tiempo, espacio y lugar. Es lo más importante de todo lo demás. Es lo que el sentido que está dando. El Señor Jesús usó esta palabra en Mateo 6:33 cuando Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo está diciendo que lo más importante en que debemos estar enfocando nuestro esfuerzo, en que debemos estar invirtiendo nuestra familia, nuestro tiempo, nuestro dinero, es en el reino de Cristo, en extender el nombre de Jesucristo en esta tierra. Es lo más importante, es la prioridad mayor que tenemos. Ahora, hay otras prioridades en nuestra vida. ¿Qué de mi trabajo? ¿Qué de mis necesidades? ¿Qué de mi familia? ¿Qué de mi comida? ¿Qué de mi trabajo? Bueno, Dios va a proveer por todo eso. Dios cuida de nosotros. Tenemos que tener eso claro. Pero lo más importante es dar el evangelio al mundo. ¿Qué está diciendo Romanos 1? Aquí al usar la palabra protón. ¿Está diciendo que los judíos son más importantes que nosotros? No, Dios no hace acepción de personas. Lo que está diciendo este texto es que lo más importante, la prioridad mayor que el judío tiene y la prioridad mayor que el gentil tenemos, es recibir el evangelio de Jesucristo. La prioridad está en el evangelio. El evangelio es lo que este mundo necesita, tanto judíos como gentiles como judíos. Lo que los niños pobres en África que están muriendo de hambre, su mayor prioridad de ellos, lo que ellos necesitan, no es comida. La prioridad mayor para ellos es recibir el evangelio y ser salvos. ¿Para qué queremos niños bien nutridos africanos que se vayan al infierno? No, hay que ir, darles el evangelio. Ahora, en el proceso hay que darles de comer, obviamente. Pero la mayor necesidad que cualquier persona tiene en este mundo es recibir el evangelio para poder ser salvos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora hay que entender algo. Hay dos clases de personas en este mundo y vamos a verlo más adelante en estas lecciones, pero básicamente quiero decirle, hay dos clases de personas en este mundo, judíos y gentiles, nada más. Hay judíos y gentiles. Si usted no es judío, usted es gentil. Si usted no es gentil, usted es judío. Para ser judío necesita que su papá y su abuelo sean judíos bíblicamente. Ser judío es ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob y de sus 12 hijos varones para que usted pueda ser judío. Ser judío no es una raza. Ser judío no es una religión. Ser judío no es una nacionalidad. Ser judío es una identidad que Dios dio a los descendientes de Abraham. Dios escogió a Abraham y luego, un gentil por cierto, y luego su hijo Isaac. Su hijo Isaac, gentil también, y luego su hijo Jacob, a quien convirtió en Israel, el primer judío en la historia. Y luego sus 12 hijos, Dina también, pero sus 12 hijos, a las 12 tribus de Israel, y de ahí viene todo el pueblo judío. Y eso es una identidad. Un judío no se puede convertir en gentil, y un gentil no se puede convertir en judío. Son dos identidades distintas que tenemos, ser judío o ser gentil. Ahora, un judío puede ser ateo, por su religión o su fe, por decirlo así. Un judío puede practicar el judaísmo, un judío puede practicar el cristianismo, un judío puede practicar el budismo, hay muchos de esos también. Una cosa es la identidad y otra cosa es la religión que profesa. Lo mismo un gentil puede practicar el cristianismo, un gentil puede ser bautista, un gentil puede ser islámico, un gentil puede practicar el judaísmo, pero eso no lo hace judío. Sigue siendo gentil con cualquier fe que tenga, cualquier religión. El judío es lo mismo, pero judíos y gentiles. ¿Me están siguiendo, hermanos? Hay dos clases de personas en este mundo. Ahora hay tres pueblos: Israel, la iglesia y el mundo gentil perdido. Cuando un judío acepta a Cristo, debe ser agregado a la iglesia local. Cuando un gentil acepta a Cristo, debe ser agregado a la iglesia local. Dios trabaja a través de la iglesia local. Apóstol Pablo dijo eso en 1 Corintios 10:32. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Hay tres pueblos en el mundo, pero solamente dos clases de personas, dos identidades, judíos y gentiles. Bueno, vamos a la clase. ¿Por qué al judío primeramente? Hay varias razones de esta declaración, pero vamos a ver solamente algunas en esta hora. Número 1, la Biblia dice al judío primeramente por su trasfondo histórico. Por su trasfondo histórico. Debajo de número 1 esto, letra A, la Biblia dice al judío primeramente porque ellos recibieron primeramente la palabra escrita. La Biblia. Vea por favor en su Biblia, hermano, Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a ver varios versículos en estas sesiones. Les suplico que tenga la gentileza de abrir sus Biblias y buscarlo ahí. Romanos 3, versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios.
Dios les dio a Israel su palabra. Pero no solamente les dio la palabra escrita, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, pero Él usó